Buenas. En el video de hoy voy a estar bordando 2 postales y 2 fotografías de casamiento. Como les dije en el video anterior, me voy a estar centrando en la ropa de estos personajes, haciendo un poco de homenaje a la tradición española de bordar las vestimentas de las postales. Mientras hago esto, les voy a estar contando sobre 2 artistas textiles, 2 mujeres increíbles de las artes visuales que fueron contemporáneas una de la otra. Annie Albers, que viene más del híbrido arte y diseño, y Louise Bourgeois, que viene de las artes visuales. Son 2 mujerones de los cuales no se habla tanto cuando se habla de artistas contemporáneos, pero les quiero rendir un poquito de homenaje en este video porque son 2 artistas increíbles. Cuanto más me puse a investigar, más apasionante me pareció la historia de las 2. Voy a empezar con Annie Albers solamente porque nació un par de años antes que Louise. Albers no era su apellido de soltera, era Frieda Fleischmann. Pero ella se casa con Joseph Albers, que también era artista, y toma su apellido. Entonces, artísticamente se la reconoce como Annie Albers. Annie nace en Alemania en 1899 y fue muchas cosas. Fue diseñadora textil, fue tejedora, pintora y diseñadora. Ella fue tanto alumna como profesora de la escuela de la Bauhaus, y voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es la Bauhaus. En alemán significa casa de construcción. Fue una escuela alemana que se funda en 1919 por Walter Gropius y estaba inspirada en el movimiento de los Arts and Crafts. Y estas eran escuelas de carácter democrático y coeducativo, con un plan de estudios muy fuera de lo convencional, porque estaban pensados para que cada estudiante siga su propio ritmo, tanto a nivel artístico como personal. La Bauhaus toma el modelo de la escuela de William Morris, Arts and Crafts, en la que los estudiantes empezaban como estudiantes, aprendices, luego se hacían oficiales y después, si eran lo suficientemente buenos, se convertían en los profesores de la misma escuela. Anne entra como estudiante a la Bauhaus y en ese momento no todos los talleres estaban abiertos para las mujeres, entonces ella se orienta hacia el taller textil. Annie desarrolla tejidos muy innovadores. Combinaba propiedades de reflexión de la luz, la absorción del sonido y la durabilidad. Un detalle de color, por lo menos para mí, es que era alumna de Paul Klee y yo creo que se puede ver mucho de la influencia de Paul Klee en la obra de Anne. Como Annie despliega toda esta capacidad de hacer y de investigar y demuestra todo su potencial, se convierte en profesora de la Bauhaus y en 1931 es nombrada directora del área y fábrica de tejidos y fue una de las pocas mujeres en estar a cargo de un taller en la Bauhaus. En 1933, bajo la presión del partido nazi, la Bauhaus cierra y Annie y Joseph se exilian en Estados Unidos y en ese momento comienzan a viajar mucho por Latinoamérica y Annie descubre los textiles prehispánicos de Perú y de México y se enamora y toma mucha inspiración y empieza a producir sus propios diseños textiles con mucha reminiscencia de estos tejidos prehispánicos. Y a partir de los años 50 inclusive empieza a trabajar con algunas firmas y fabricantes de diseños de interiores y de mobiliario como Florence Knoll, y entonces su obra se vuelve
algo que de repente podía estar en la casa de un montón de personas. E inclusive hasta hoy el trabajo de Annie tiene presencia en muchos de los patrones, de los colores, los diseños que se pueden ver hoy en día en la industria textil, porque fue un poco la que instaló el concepto de los tejidos pictóricos. Annie es una artista de la cual se habla muy poco, pero realmente su trabajo a mí me fascina, me parece encantador, y esa vuelta a los oficios que tenía toda la Bauhaus es algo que me convoca y me conmueve siempre, y por eso quería traerla a este video, a Annie, y darle este espacio. Louise Bourgeois. Ella nace en Francia en 1911 y después se nacionaliza estadounidense, y fue una artista y escultora muy conocida por sus esculturas de arañas. De hecho, un poco se la apoda la mujer araña, y fue una de las artistas mujeres más importantes del arte contemporáneo. A Louise se la considera la fundadora del arte confesional. Esto es una forma de arte contemporáneo en la que los artistas expresan abiertamente sus experiencias personales, sus emociones, sus traumas, y se caracteriza mucho por la exploración de la subjetividad del artista. Es decir, que utilizaban el arte como un medio de autodescubrimiento, de catarsis y de explorar sus propias identidades. Los padres de Louise tenían una galería de tapices antiguos, por lo que los fines de semana tanto los padres como Louise se dedicaban a restaurar estos tapices. Y a partir de un momento en el que Louise descubre que su padre estaba engañando a su madre, no se sabe si con la niñera, con una profesora de inglés que supuestamente vivía en la casa, algo así, Louise encuentra refugio en la costura, y ese oficio la acerca mucho a su madre, en quien se apoya y a quien le rinde homenaje extensivamente en toda su obra. Sobre cómo moldeó la carrera artística de Louise toda esta situación, ella dice: estilísticamente, el trasfondo siempre son los extraordinarios tapices con los que crecí. He vivido con ellos desde que nací. Tiene que ver con las historias. Cuento las mismas historias que los tapices contaban, pero con diferentes medios. Por lo que los textiles siempre fueron parte de la obra de Louise, pero sobre todo a partir de los 90 y de los 2000 se dedica muy a pleno al arte textil. Ella para estas obras usaba prendas viejas de su armario, prendas que eran de su pertenencia, y ella dice que la ropa es un ejercicio de memoria que la hace explorar el pasado, recordar cómo se sentía al usarla. Louise describe el interés por los textiles con este legado familiar de ser restauradores, casi como un proceso de remendar las heridas del pasado. Para Louise, los textiles que ella hacía eran casi como las hojas de un diario íntimo. Tenían la capacidad de retener la memoria de personas, de lugares, de eventos, y también el contacto con su propio cuerpo. La obra de Louise tiene mucho de la exploración corporal también. Recién en 1982 se hace la primera gran retrospectiva del trabajo de Louise en el MoMA de Nueva York.
Y ahí es cuando realmente empieza a tener reconocimiento. Se puede decir que los últimos 30 años de su vida, hasta que falleció a los 98 años, fueron en los que su obra fue reconocida y se hicieron muestras en todo el mundo de su producción artística. Obviamente que hay una infinidad de artistas textiles que podría mencionar y que probablemente vaya a mencionar en otros videos, pero hoy quería reconocer a estas dos mujeres, porque en general cuando se habla de artistas reconocidos, referentes de los distintos movimientos artísticos, se hace referencia a hombres. Si uno piensa, por ejemplo, Duchamp, Picasso, Rembrandt, Braque, Van Gogh, son todos artistas hombres. Pero la realidad es que en todos los movimientos artísticos ha habido mujeres que han sido muy influyentes en el desarrollo de estos movimientos artísticos. Entonces, hoy quería rendirle homenaje a estas dos artistazas, a estas dos mujerazas que dedicaron sus vidas a producir obra y que se merecen todo el reconocimiento por todo lo que aportaron en sus áreas de expertise. Buenas. Han pasado varios días y varios accidentes. Arruiné dos postales. Yo les había dicho al comienzo que iba a ser 2 de casamiento y otras dos postales. Y arruiné 2. Entonces, ayer fui a la casa de mi mamá y nos pusimos a revisar. Ella tenía algunas otras fotos y postales guardadas de cuando desarmamos la casa de mis nonos, de las que yo saqué, algunas de las que tengo ahora, y encontramos un par más que puedo bordar y decidí que voy a hacer esta, de esta niña, para redimir mis errores. A ver, ¿qué es lo que pasa? El proceso artístico no siempre es efectivo. A veces uno produce cosas que no resultan como uno esperaba y uno hace un ejercicio de curaduría, se llama. Curaduría o edición. La curaduría refiere más al ejercicio en las artes visuales y la edición más en la práctica editorial. Yo durante 11 años, para los que no saben, porque sé que hay muchos suscriptores nuevos, me dediqué al diseño editorial. Hice esa actividad durante 11 años, entonces estoy muy familiarizada con lo que es hacer un ejercicio de edición o de curaduría de materiales. Me ha pasado muchísimas veces que para un libro produzco obra y hago material de más, porque lo que se hace es después seleccionar lo que sí va. Hay cosas que resultan y que son efectivas y otras que no. Y está bien eso también, es parte de cualquier práctica artística. El tema con las postales es que, a diferencia de un dibujo en el que yo puedo empezar de nuevo en una hoja en blanco, en el tema de las postales es que uno arruina la pieza y tiene que descartarla. Me produjo mucha tristeza y al principio lo iba a dejar en el video como una parte de lo que es producir, que no siempre funciona y que es parte de producir, equivocarse y está bien, pero soy muy perfeccionista y quería revancha para mí misma porque tengo ganas de presentarles cosas que estén buenas, que estén bien terminadas, con las que yo esté conforme, y no era el caso. No era el caso, fueron 2 postales que salieron muy mal, realmente. Y entonces, en vez de presentar esas 2 postales bastante mediocres, voy a redimirme con esta postal de esta niña, que por suerte mi madre salvadora había guardado algunas otras y me las facilitó para que yo pueda seguir haciendo estos bordados. Ya voy a hablar en algún otro video
sobre toda mi actividad en lo que fue el diseño editorial. Es algo que me apasiona muchísimo, que dejé porque en este momento la actividad editorial está un poco restringida, pero es algo que me apasiona y me gustaría contarles porque aprendí mucho. Obviamente que en 11 años me especialicé muchísimo en esa actividad y creo que tiene aprendizajes muy diversos. Uno de esos aprendizajes es poder descartar material. Por ahí en la práctica artística hay más como un apego con la obra, que en la práctica editorial se tiene un poco más de desapego. Hay cosas que no van para determinada publicación, quizás sirven para alguna otra publicación, pero que para esa determinada publicación no va y se deja de lado. Y me pasa que por haberme dedicado 11 años a el diseño editorial y ser uno es un poco el fantasma de la producción editorial, porque la realidad es que no mucha gente se pregunta quién ha diseñado un libro, quién ha hecho los dibujos y la tapa. Son cosas que por ahí pasan a un segundo plano y que el autor es la figura más importante del libro. Y entonces yo pude disociar mucho y aprender a separar como el ego del artista en función de que lo que yo produzco funcione para lo que el autor quiere y para lo que la publicación quiere presentar. Entonces puedo hacer sin tanto problema ese ejercicio de descarte de material que realmente me parece que no funciona. Terminé y ahora sí estoy muy contenta con las 3 imágenes que tengo para mostrarles. La primera, la del casamiento, que le hice todas las margaritas en el vestido y el pantalón con las rayitas doradas. Me parece que quedó súper delicada y bonita y además me hace acordar a una amiga que cuando se casó se bordó todo su vestido con margaritas y una vez me mandó justamente por correo, porque no vive acá en Córdoba, me mandó una de sus florcitas del vestido cortadas y la tengo todavía de recuerdo y me hace acordar un poco de eso y me da no sé, me genera mucha dulzura esa postal. Por otro lado, la de la chica que está sentada mirando al vacío con cara de muy pocos amigos o de mucho disgusto. Me gusta mucho cómo queda el contraste de su expresión tan malhumorada con el vestido casi primaveral y en colores fuertes y pasteles. Me da como gracia ese contraste y me gusta mucho cómo quedó el patrón hecho así con cuadraditos y la falda y las mangas de color. Me parece que quedó hermosa esa postal. Queda bastante sencilla en el sentido de que queda media despojada, pero me gusta eso. Me gusta que solamente el vestido sea la parte con una intervención. Y por último, la de la niña con la que vine a redimir mi momento de haber arruinado 2 postales que me gustaban mucho. Y la amo. Me gusta todo de esta postal. Me gusta la combinación de colores, me gusta el estampado más orgánico. Y la verdad es que fue re difícil de bordar esta porque estuve todo el tiempo conteniendo el aliento pensando que en cualquier momento se me iba a desprender una parte como un troquel porque la cantidad de huequitos que tuve que hacer para lograr la forma esa tan orgánica y espacios bastante chiquititos que quedaban entre medio, pero lo pude resolver, la terminé, no se me rompió y encima estoy feliz de terminar el video con esa y de haberme sacado el mal trago de las otras 2 postalcitas que me habían dejado triste. Así que estoy muy contenta con el resultado de estas 3 postales en las que esta vez intervine la ropa más que poner otros elementos
externos a la postal. Esto fue más respetar la postal. Sí, obviamente, no es que respete la indumentaria, pero sí respete la composición, digamos, de la imagen, que es algo que en las otras postales yo introducí un elemento nuevo que no estaba, un objeto o un dibujo que no estaba en la postal. En esto fue respetar la imagen y solamente intervenir la ropa, y estoy súper contenta con cómo quedaron. Espero que les haya gustado ver el proceso de estas postalcitas, que les haya también gustado que les cuente sobre Annie Albers y Louise Bourgeois, dos mujerones del arte textil que me gusta haberles hecho un apartado en este video para que las conozcan. Yo los voy a ver en el próximo. Suscríbanse, comenten, denle un me gusta, son todas cosas que ayudan mucho. Los voy a ver en el próximo. Adiós.